Muy bien, ya sabemos de qué trata el sermón de hoy, ¿verdad? ¿Sobre qué es? Sobre los sacramentos. Muy bien, los adultos estuvieron atentos. Gracias, David. Eso está bien, sobre los sacramentos. Realmente algo que sucede a menudo y es muy triste es que regalos de Dios tan maravillosos, tan preciosos y tan poderosos como son los sacramentos, nosotros los desaprovechamos. El sacramento es verdadero alimento espiritual para la fe nuestra. Y ese alimento viene por medio de la predicación de la palabra a través del sacramento visible. Pero cuando nosotros hacemos las cosas por hacerlas y sin entendimiento y sin la palabra de Dios, se pierde ese verdadero alimento y se pierde la esencia del regalo que el Señor nos está dando. Entonces hoy vamos a recuperar un poco de eso, vamos a recordar y a aprender qué significan y qué implican los sacramentos, gracias a que hoy tenemos ambos. Hoy vamos a tener el bautismo y vamos a tener la cena del Señor. Vamos a ver cada uno y vamos a ver tres cosas de cada uno de estos dos sacramentos, bautismo y santa cena. Primero vamos a ver su origen, vamos a ver el origen de estos sacramentos. Segundo, vamos a ver su significado, el significado que tienen estos sacramentos. Y tercero, vamos a ver el propósito, la bendición, la razón por la cual son tan importantes y tan valiosos para nosotros hoy. Entonces vamos a ver tres cosas de cada uno. Cuándo fue originado, qué significa y cuál es su propósito. Entonces empecemos con el bautismo. Por favor, abran sus Biblias. Esto está raro. Así. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Vamos a ver el origen y también un poco y mucho del significado del bautismo. Génesis capítulo 17. Vamos a leer algunos versículos saltados para no leer todo el pasaje, aunque yo espero y les pido que ustedes sí lo lean todo para que además tengan el contexto de lo que estamos hablando. Pero por ahora vamos a leer los primeros 4 versículos. Génesis 17. Bien. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de muchedumbre de naciones. Vamos a saltar al 7. Estableceré mi pacto contigo, con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas sus generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Brinquemos al 10. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deben cumplir. Todos los varones entre ustedes deben ser circuncidados. Vamos a leer hasta el 12. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esta será la señal del pacto entre ustedes. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en la casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Para poder entender bien lo que está sucediendo aquí debemos remontarnos a los orígenes. Todo ser humano fue creado y por lo tanto diseñado por Dios para entrar en una relación con Dios.
Todo ser humano fue creado por Dios para estar en una relación con Dios. Cuando una persona inteligente hace algo, la hace con diseño. Y ese diseño nos muestra el propósito. Alguien creó, por ejemplo, esta taza. Por el diseño de esta taza, ¿ustedes qué creen? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su propósito? Pau. Sí, exacto, muy bien, recibe agua. Entonces fíjense que el diseño de esto nos dice su propósito. Cuando ustedes ven el diseño de esta taza, nos dice que este es un recipiente y ahí podemos poner líquidos, sólidos, sirve para que algo sea colocado allí. Entonces, cuando Dios creó al ser humano, el diseño por el cual lo creó nos dice para qué fue creado el hombre. Y el hombre fue creado para estar en relación con Dios. En una relación, además, de obediencia a Dios, de sujeción a Dios. Dios es la autoridad. Ahora, resulta que vino alguien y le dijo al hombre, no, tú no tienes por qué obedecer a Dios. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él, dueño de tu propio destino, que tú puedas hacer lo que tú quieras y que tú seas la autoridad máxima para ti. Pero no obedezcas a Dios, sino que obedécete a ti mismo. ¿Quién dijo eso? La serpiente. Estamos citando Génesis capítulo 3. Muy bien, los niños están muy despiertos. No sé los adultos, ¿qué está pasando con los adultos? Bien, entonces no sean tímidos. Entonces, lo que estamos viendo es una tragedia. El hombre que fue diseñado para vivir con Dios y para recibir toda su satisfacción en su relación con Dios, ahora obedece la voz de la serpiente, obedece la voz de Satanás y empieza a vivir para sí mismo. Y empieza a tomar las decisiones no de acuerdo a lo que Dios le dice, sino de acuerdo a lo que él cree, lo que él opina, lo que a él le parece. Lo trágico de eso es que Dios es la fuente de la vida. Cuando el hombre se separa y se aparta de Dios, además porque Dios al ser santo es Dios mismo quien lo echa. Si ustedes recuerdan el relato, es Dios quien lo echa, porque la santidad de Dios no permite que el hombre, que ahora ha desobedecido a Dios, ha pecado, es imposible para un Dios santo estar en relación con una criatura pecadora, entonces inmediatamente es echado de la presencia de Dios. Pero como Dios es la fuente de la vida, entonces ¿qué pasa? El hombre ha muerto de la presencia de Dios. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, la muerte es estar apartado de. Cuando el hombre está presente para él mismo, está apartado de Dios, separado de Dios. Sabemos que todo ser humano desobedeció y por lo tanto toda la raza humana está apartada de Dios. Esa debió ser la situación, y si Dios solamente tuviera su atributo de justicia, esa sería la situación de todos nosotros hasta el día de hoy y de todos los seres humanos hasta el último. Estar separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos para siempre de la presencia de Dios, destituidos para siempre de la satisfacción, de la plenitud, de la paz y del gozo. Todo lo contrario, viviendo en una existencia de desesperación, de insatisfacción y de desasosiego. Esa debió ser la realidad de todo ser humano por la eternidad. Lo que vemos aquí es una sorpresa impresionante, asombrosa, que hoy y por los siglos de los siglos nos debe asombrar. Porque lo que Dios le está diciendo a Abraham es, aunque toda la humanidad ha pecado, aunque en justicia toda la humanidad debe recibir la ira justa por haberme ofendido, por haberme desobedecido y por estar viviendo una vida para la cual yo no los creé, viviendo para ustedes mismos en lugar de vivir para mí. Sin embargo, yo he llamado a un hombre, Abraham.
Y a él le he prometido, como hoy escuchamos, que de él va a ser una nación. Es decir, que va a haber muchos seres humanos para los que Dios va a volver a ser su Dios. Es decir, lo que Dios le está diciendo a Abraham es que Él ha escogido a Abraham y en Abraham también ha escogido a muchos otros para que dejen de estar alejados de Dios y por lo tanto en una insatisfacción eterna y los ha traído nuevamente a una relación con Dios. Eso es lo que le está diciendo Dios a Abraham cuando le dice, yo seré tu Dios y el de tu descendencia. Eso es una cosa asombrosa. ¿Cómo es posible que el Dios que los destituyó a todos en Adán, ahora le diga a Abraham, a ti te voy a restaurar, voy a volver a estar en una relación contigo? Y por lo tanto tú nuevamente vas a cumplir el diseño para el cual existes, que es vivir para mí. Esa es una promesa que le hace Dios a Abraham. Ahora, es una promesa con una señal. ¿Por qué y para qué necesitamos una señal? Para tener seguridad de que esa promesa es firme. Y la señal, fíjense ustedes, era una marca que no se podía quitar, no se podía borrar. Una marca. La persona con la que Dios hace la promesa, la marca. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que estamos hablando con el bautismo, del cual queremos hoy aprender algo? Bueno, abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículos 9 al 11. Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Ese es el origen del bautismo. El origen del bautismo es una decisión y una promesa de Dios de salvación, de sacar a cierto grupo de personas de su estado de completa condenación e insatisfacción eterna y traerlos a una relación de nuevo en la cual Dios vuelve a ser el Dios de ellos y ellos vuelven a ser su pueblo que se sujeta a Él. Ese es el origen del bautismo, es la señal visible de esa promesa de Dios que hizo a Abraham y que se cumple, como ustedes y yo acabamos de leer, en Cristo Jesús. Se prometió en Abraham, se cumplió en Cristo. Por eso vamos a ir ahora un poco al significado. El significado del bautismo. En el versículo 1 de Génesis capítulo 17 que acabamos de leer, dice la palabra de Dios. Si ustedes quisieran volver nuevamente a Génesis, capítulo 17, tal vez de pronto se nos pasó, el versículo 1 dice, yo soy el Dios Todopoderoso,
vive en mi presencia y sé intachable. Todo aquel que va a estar en presencia de Dios, por cuanto Dios es absolutamente santo y puro y perfecto y justo, esa persona necesaria, obligatoriamente, tiene que ser perfecto. Es una nueva relación de cercanía con Dios en perfección. Ahora, ¿cómo es posible que usted ahora esté en una relación con Dios en perfección? ¿Es usted perfecto? ¿No es usted perfecto? Entonces, ¿cómo está en relación con Dios? Por medio de Cristo. Es la perfección de Cristo la que hace que usted pueda estar en perfección. Entonces, la persona que es marcada en el Antiguo Testamento con la circuncisión, en el Nuevo Testamento con el bautismo, esa persona es marcada como alguien que está unido a Cristo. Unido a Cristo. Y lo que leímos nosotros ahora en Colosenses es que cuando Cristo murió en la cruz, es como si usted hubiera muerto. Y cuando Él pagó en la cruz, pagó por usted que está unido a Él. Cuando Él derramó la sangre, toda su sangre, era como si usted la hubiera derramado porque usted está unido a Cristo. Por lo tanto, como ya se pagó por todos sus pecados, como ya Cristo pagó por todos sus pecados, usted ahora es, ¿cómo es usted ahora? Perfecto. Usted es perfecto, limpio, absolutamente limpio, porque Cristo pagó. Fíjense, la promesa estuvo en Abraham y Abraham tuvo que haberse rascado la cabeza. ¿Cómo es posible que voy a estar en unión con Dios siendo yo pecador? Pero creyó, confió en la promesa de Dios. Pero ustedes y yo ya sabemos, porque Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Ustedes y yo sabemos que estamos en una relación íntima con un Dios puro y santo, y nosotros somos perfectos y por eso estamos en relación con Él, gracias a Cristo. La señal del agua, como los niños bien respondieron, es la señal de la limpieza total que usted y yo recibimos en Cristo, y la señal de que ahora Dios está con nosotros. El Espíritu Santo es Dios y ha sido derramado. Ahora somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos sido declarados justos. Hemos sido declarados perfectos. Porque Dios aceptó lo que Cristo hizo en favor nuestro, en nuestro lugar. Ese es el significado del bautismo. Que somos de Cristo, que estamos con Cristo y que Cristo pagó y por lo tanto ahora somos limpios. La misma respuesta que ustedes escucharon de los niños, ahora también nosotros como adultos la estamos entendiendo o recordando de nuevo. Lo segundo que vemos en Génesis capítulo 17, en el versículo 2, dice: estableceré mi pacto y multiplicaré tu descendencia. Confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Lo que está señalando aquí y lo que está implicando el bautismo va más allá de nosotros. Ustedes ahora no solamente han recibido el Espíritu Santo, ahora no solamente viven ustedes, pero ahora ustedes y yo tenemos una promesa más que también tenía Abraham, y es que nuestra descendencia va a creer en Cristo y van a tener también a Dios como su Dios. Y algo más.
Ahora ustedes han sido capacitados. Fíjense ustedes y noten que en Génesis luego dice que serán circuncidados aún los esclavos y aún las personas extranjeras que vienen y quieren llegar a ser parte del pueblo de Dios. Ustedes ahora, por diseño, no solamente están en una nueva relación con Dios, sino que ahora ustedes son emisarios de Dios a los que todavía no tienen a Dios. El bautismo también implica y significa que usted ha recibido el Espíritu Santo que lo capacita para hablar de Cristo, para testificar, para ser testigo de Cristo, para ser embajador de Cristo. Usted ha sido capacitado por el Espíritu Santo para ir y ser usado por Dios para que otros vengan a la fe. Por supuesto, en primer lugar los hijos, porque ¿a quién es a quien usted tiene más cerca? ¿A quién es aquel a quien usted le habla de Cristo todos los días? ¿Por quién es por quien usted ora todos los días? Pues en primer lugar por los suyos, por sus hijos. Pero no solo por sus hijos, por sus vecinos, por sus compañeros de trabajo, por sus familiares. La señal del bautismo le recuerda a usted que ha sido capacitado y nombrado y señalado y investido para ir y hablarles a ellos de Jesucristo. Tercer punto. Y les daré la tierra, y este pacto que estableceré contigo, no, más adelante, 7, y estableceré mi pacto contigo y tu descendencia por todas las generaciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi descendencia. La palabra Jesucristo, la palabra Cristo, significa Salvador, pero esa palabra Salvador también nos dice el ángel que es Emanuel, Dios con nosotros. Dios que viene a salvarnos es al mismo tiempo, Dios que viene a estar con nosotros es al mismo tiempo Salvador. Eso es lo que significa Jesús. Y el ángel dice y señala que también Él va a ser el Mesías, el prometido, es decir, el cumplimiento de la promesa de Abraham. Entonces, con todos estos ricos nombres podemos entender que Jesús era el que fue prometido, que es Salvador, pero al mismo tiempo es Dios con nosotros. Se está cumpliendo la palabra que aquí dice, y yo estaré con vosotros, y conviviré con vosotros. Somos templo del Espíritu Santo, pero además Cristo está con nosotros, viviendo con nosotros. De hecho, ustedes y yo ahora somos el cuerpo de Cristo. Si alguien quiere venir a estar en relación con Cristo, no sé si a ustedes a veces les ha pasado, que a veces dicen, yo quisiera como que Cristo me abrazara. Bueno, si usted quiere que Cristo lo abrace, busque a un creyente y pídale un abrazo. Él es el cuerpo de Cristo. Él es la presencia viva de Cristo. Entonces vaya y pídale un abrazo a un buen hermano. Hay un lugar nuevo, hay una situación nueva del creyente. En Edén había un lugar especial en el que Dios podía estar con los suyos. La promesa es también una promesa de tierra, la tierra prometida. Hoy en el Nuevo Testamento la iglesia es ese lugar especial en que Dios entra en relación con su pueblo. Ustedes son el templo de Dios, ustedes son el templo del Espíritu Santo, ustedes son el cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando alguien en las naciones quiera venir a estar en la presencia de Dios, ¿qué tiene que hacer? Venir aquí, donde ustedes están. Porque ustedes son el templo de Dios, el lugar escogido de Dios para estar en la presencia de Dios. ¿Habían pensado ustedes así de ustedes mismos? Eso señala el bautismo. El bautismo señala que ustedes ahora son el templo del Espíritu Santo y cualquiera que quiera entrar en relación con Dios
está en relación con ustedes. Tiene que estar aquí. Por eso es tan delicado y tan grave, mis hermanos, y ustedes, por favor, ayúdenme a enseñarlo a los que no están aquí. Por eso es tan grave no estar aquí, en el culto de adoración al Señor, a no ser que sea por motivos de fuerza mayor que Dios conoce. Porque Dios ha mandado un día de la semana en que el pueblo de Dios se congregue a adorarle, pero también a mostrarle al mundo que aquí está el cuerpo de Cristo, que este es el lugar de la presencia de Dios, que si alguien quiere venir a estar en la presencia especial de Dios, debe estar aquí, en medio de estas paredes, que no son estas blancas, que son ustedes, piedras vivas. En medio de estas paredes que son ustedes, está la presencia de Dios. Y todo el que quiera estar en la presencia de Dios tiene que estar en medio de estas paredes. Ustedes son el territorio de Dios hoy en día. Ustedes son la tierra prometida de Dios hoy en día. Y por supuesto, estamos todos esperando la nueva creación que sabemos que tenemos en Dios. Por eso, en Colosenses dice, toda plenitud está en Cristo. Es decir, que si ustedes y yo tenemos a Cristo, estamos en la plenitud con Dios. Y eso es lo que enseña el bautismo, que ustedes y yo somos uno con Cristo. Y como Cristo es Dios, se cumple la promesa de Dios de ser tu Dios y el de tu descendencia y de vivir contigo en intimidad. Se cumple en Cristo, porque en Él está toda la presencia de la divinidad. Otra cosa que quiero que ustedes noten, ya pasando al pasaje que leímos en Colosenses, es que Cristo mismo es quien efectúa esta señal. Es Cristo mismo quien la efectúa. Cuando Cristo la hizo en la cruz, la hizo de una vez y para siempre. Y ustedes y yo la recibimos por medio del Espíritu Santo. Que no se equivoca, que no falla, que es Dios y por lo tanto es perfecto. Nadie puede borrar y nadie puede cambiar esa realidad suya. Es para siempre. ¿Por qué? Porque la hizo Cristo. Esto es muy importante. Nuestros hijos hoy, y ustedes que van a recibir hoy el bautismo y la Santa Cena, ustedes no lo hacen porque ustedes quieran. No es cuestión de la voluntad del hombre. El Espíritu Santo los ha convencido a ustedes de pecado y los ha convencido de que Cristo es el Salvador. Y lo mismo que Jesús le dice al apóstol Pedro y a los que estaban con él, hoy quiero yo recordárselos a todos los que estamos aquí presentes. Cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De tal manera que la fe que ustedes expresan hoy es una fe que viene de Dios, es una fe que el Espíritu Santo les da, es una fe que viene de Cristo, es Cristo quien lo ha hecho. Por eso hay tanta consolación cuando participamos. Cuando ustedes y yo participamos, ¿cuál sería nuestra esperanza si fuesen nuestras fuerzas y por lo que nosotros hacemos? ¿Qué esperanza tendrían ustedes de salvación si fuera por la santidad de ustedes, por la perfección de ustedes, por la obediencia de ustedes? ¿Qué esperanza habría? Ninguna. Aún solo por mantenerse fieles a la fe en Cristo. ¿Quién de ustedes puede? No podemos. Pero resulta que esto lo hizo y lo está haciendo y lo hará hasta el último, hasta el final, Cristo. Es lo que Cristo hace. Y porque es lo que Cristo hace, tenemos la seguridad. Dice el versículo 12, ustedes recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Ese es el símbolo de unidad máxima. Ese es el símbolo de estar íntimamente unidos. Cuando una persona hace pacto, y de pronto ustedes han visto en las películas, y de pronto alguno de ustedes de joven la hizo, hicieron un pacto de sangre, ¿no? Entonces se hicieron una herida aquí en el pulgar y el otro también, o en algún lado dijeron,
este es un pacto de sangre, estaremos en las buenas y en las malas, en la vida y hasta la muerte. Bueno, eso es lo que está diciendo Cristo acá. Nosotros hemos sido unidos a Cristo en un pacto que Él determinó en su sangre, que es un pacto que nadie puede romper, nadie puede cambiar. Él lo hizo. Hemos sido señalados para estar con Cristo por toda la eternidad. Significa también muerte, porque eso es lo que significa la palabra sepultura. ¿A qué hemos muerto nosotros? ¿Al pecado? ¿Al mundo? Y a esa relación que teníamos con Satanás, a quien escuchábamos antes, consciente o inconscientemente. Fíjense ustedes que cuando morimos a Dios, vivimos para Satanás. Estamos en relación con Él. Cuando morimos a este mundo y a Satanás y las cosas de Satanás y las cosas de este mundo, vivimos para Cristo. Hemos sido sepultados con Cristo para morir a las cosas de este mundo, para morir a la condenación de este mundo, para morir a la relación con Satanás, y ahora hemos sido resucitados. ¿Qué significa resucitados? ¿Qué significa resucitados? Vueltos a vivir. ¿Vueltos a vivir en dónde? ¿Dónde era que estábamos muertos? En Cristo. En la relación con Dios. Estábamos muertos a una relación con Dios por causa del pecado. Antes estábamos muertos a Dios, muertos a nuestra relación con Dios. Pero cuando dice que hemos sido resucitados, ¿qué significa? Que ahora estamos nuevamente en relación con Dios. Eso es lo que dice Colosenses aquí. Con Cristo hemos muerto a este mundo y hemos sido nuevamente vivos, estamos ahora nuevamente vivos en la presencia de Dios. Por lo tanto, el propósito del bautismo es mostrarnos que tenemos una nueva relación con Dios, o que tenemos nuevamente, mejor, una relación con Dios. Segundo, que por lo tanto tenemos una nueva forma de existencia, ya no vivimos para las cosas que antes vivíamos. Cuando ustedes y yo éramos del mundo y de Satanás, ¿para qué vivíamos? Para las cosas del mundo. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Mi prestigio, mi nombre, ser respetado, ser alguien en la vida, que la gente me admire, que la gente me envidie, que la gente diga, wow, qué hombre tan exitoso, o qué hombre tan santo, o qué hombre tan inteligente, qué hombre tan capaz. Para esas cosas vivíamos antes. Ahora hemos muerto esas cosas. ¿Para qué vivimos? Ahora vivimos para Dios. Dios es el que es exaltado. Dios es glorificado. Y nos gozamos en que Él sea glorificado y no nosotros. Entonces tenemos una nueva forma de existencia, en la cual ya yo no vivo para mí, ahora vivo para Cristo. Lo tercero es que estamos seguros. El propósito de Dios al darnos la señal es que ustedes y yo tengamos seguridad de salvación, seguridad de su amor, seguridad de la relación que tenemos con Él, y que esa relación nunca, nunca, nunca volverá a fallar. Nunca volverá a fallar. Ahora, la Santa Cena, ¿cuál es su origen? Vamos a leer Éxodo, capítulo 1. Éxodo capítulo 1, versículo 13. Éxodo capítulo 1, versículo 13 dice: por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. El 16 dice: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo.
pero si es niña, déjenlo con vida. Luego vamos a leer, ¿qué está diciendo aquí Éxodo con respecto al pueblo de Dios? Primero que eran esclavos, y segundo que estaban condenados a muerte. El pueblo de Israel en Egipto era un pueblo esclavo y un pueblo condenado a muerte. ¿Cómo liberó Dios al pueblo de esa amenaza, al pueblo de Dios de la amenaza de la muerte, y cómo lo liberó de la esclavitud? ¿Se acuerdan? Han hecho películas respecto a eso. Dios usó a Moisés con plagas y plagas y plagas y plagas. ¿Se acuerdan cuál fue la última plaga? ¿Perdón? El ángel de la muerte. Muy bien. El ángel de la muerte visitó y todo primogénito del pueblo de Egipto murió. ¿Por qué no murieron los primogénitos de los israelitas, del pueblo de Dios? Vamos a leerlos, ¿se acuerdan o lo leemos? La sangre. La sangre, voy a leerlos, un pedazo. Dice, en Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, estoy leyendo Éxodo 12, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña, entonces deberá compartirla con sus vecinos. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. Sin defecto, al cual cuidarán hasta el día 14 del mes, en el día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de las puertas de las casas. No voy a seguir porque nos alargamos, pero el origen de la Pascua, esto se conoce como Pascua, el origen de la Pascua fue el momento en que Dios liberó a Israel de Egipto, y lo hizo con el ángel de la muerte que visitó y mató a todo primogénito. ¿Cómo se salvaron los hijos de los creyentes, los hijos de Israel? Pintando el marco de las puertas de la casa con la sangre del cordero. Dios mismo estableció que ese día y ese tiempo iba a ser una fiesta, una celebración. ¿Qué estaría celebrando el pueblo de Dios? Sí, ¿qué significa la Pascua? ¿Qué estarían celebrando? La liberación de Egipto. Eran esclavos, ahora son libres. Y lo segundo, sí, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, eso es verdad, pero no era lo que quería yo escuchar. Que ellos no iban a morir. Acuérdense que el faraón había sentenciado a muerte al pueblo, porque si se matan a todos los varones que van naciendo, ¿qué va a pasar en unos pocos años? El pueblo deja de existir como tal. Entonces, en la Pascua se está celebrando la salvación de la muerte y la libertad de la esclavitud. Esto es muy importante porque ese es el significado de la Pascua. La Pascua que se celebra es la Pascua de la libertad de la esclavitud y la salvación de la muerte segura. Ahora, una vez más, ¿qué tiene que ver esa celebración judía de la Pascua con la Santa Cena? Mucho. Voy a leer 1 Corintios 5:7. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya
ha sido sacrificado. ¿Recuerdan en qué época del año murió Cristo? En la Pascua. ¿En qué época dijo Él que iba a morir? En la Pascua. No es casualidad que Jesucristo haya muerto en la fiesta de la Pascua. La verdad es que la promesa de Dios de salvación y de libertad se cumple en Cristo. Cristo es quien verdaderamente nos libra de la esclavitud del pecado y realmente Jesucristo es quien nos salva de la muerte eterna. Eso es lo que significa la Cena del Señor. Como se dan cuenta, nuevamente representa a Cristo y los beneficios que tenemos en Cristo. Una y otra vez, a causa de nuestra debilidad, nuestra poca fe. Dios que nos conoce establece que aunque tenemos poca fe, Él alimenta nuestra fe. Y la Santa Cena, el pan y el vino representan la salvación que Cristo nos da y la libertad que tenemos en Cristo Jesús. El propósito de la Santa Cena, y en verdad es de ambos sacramentos, el propósito de Dios es mostrar el amor del Padre, para que el Padre sea glorificado. Jesucristo fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz, ¿para qué? Sí, para librarnos, pero en primer lugar, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Él fue obediente y obediente hasta la muerte por su amor a Dios. Entonces es recíproco. El primer propósito de Dios es que ustedes y yo sepamos cuán grande es el amor del Padre. El propósito de Dios de la Santa Cena es que ustedes y yo sepamos cuán grande es el amor del Padre. ¿Cuán grande es el amor del Padre? No se puede poner en palabras, ¿verdad? Va más allá de nuestra comprensión. Pero ¿saben ustedes qué podemos saber del amor del Padre? Ustedes y yo podemos saber del amor del Padre, que es tan grande que dio a su Hijo para morir en lugar suyo. ¿Qué tan grande es el amor del Padre? Es el amor de alguien que da a su propio Hijo para salvar a otro. Así es de grande el amor del Padre. ¿Por qué quiere el Padre que sepamos cuán grande es su amor? Para que lo exaltemos a Él y que nos enamoremos de Él. Ese es el propósito de la Cena del Señor. Cada vez que ustedes participen de esta cena, recuerden que es un amor tan grande el del Padre que entregó a su propio Hijo para que usted tenga vida y que usted sepa cuán grande es el amor de Dios. Otro propósito, para que usted sepa cuán grande es el amor de Cristo. Una vez más, ¿cuán grande es el amor de Cristo? No se puede poner en palabras, pero ¿saben? No hay amor más grande que aquel que pone su vida por sus amigos. No hay un amor más grande que aquel que pone su vida por sus amigos. ¿Saben ustedes cuán grande es el amor de Cristo? Es el amor de aquel que puso su vida por usted. Murió para que usted viviera. Así de grande es el amor de Cristo. Ese es el propósito de la Cena del Señor. Cada vez que usted participe de la mesa del Señor, recuerde, el amor de Cristo por mí es tan grande que entregó su vida, derramó hasta la última gota de su sangre para que yo viva. Eso es lo que significa la Cena del Señor. Eso es lo que estamos celebrando. Cuán grande es el amor de Cristo. Hay un tercer propósito, por supuesto, y es que su amor sea tan grande que usted derrame su vida, que así como el Padre lo entregó todo por usted, que así como el Hijo lo entregó todo por usted, que ahora usted lo entregue todo por Dios. Que usted se pueda presentar como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Que su amor sea tan grande que usted diga, yo quiero que ya yo no viva más, que Cristo viva en mí.
Ese es el propósito de la cena del Señor. Amados hermanos, oremos para que estos sacramentos, cada vez que participemos en ellos, sea porque vemos a alguien que es bautizado como fuimos alguna vez bautizados, o sea que participemos de la cena del Señor como creyentes, que realmente entendamos lo que estamos haciendo y seamos alimentados para vivir para el Señor, para darlo todo por Él, porque Él merece y es digno de toda adoración. Él es digno de que entreguemos nuestra vida y muramos a todas las cosas del mundo y muramos a nosotros mismos y que vivamos para Él, ¿no es verdad? Oremos. Ese eres tú, Señor, grandioso y maravilloso, y nosotros realmente sí queremos morir a nosotros mismos, morir al pecado, queremos morir a todas nuestras iniquidades, a todas nuestras soberbias, a todo nuestro egoísmo, y queremos vivir para ti, Señor. Ayúdanos, permite que estos sacramentos, Señor, nos alimenten verdaderamente para vivir para ti. No queremos vivir más para nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti y a entender todo lo que tenemos también en ti. Cuán grande es tu amor, Señor. Es un amor increíble. Te damos a ti todas las gracias y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Estableceré mi pacto contigo, con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas sus generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Brinquemos al 10. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deben cumplir. Todos los varones entre ustedes deben ser circuncidados. Vamos a leer hasta el 12. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esta será la señal del pacto entre ustedes. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en la casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Para poder entender bien lo que está sucediendo aquí debemos remontarnos a los orígenes. Tenemos ambos, hoy vamos a tener el bautismo y vamos a tener la cena del Señor. Vamos a ver cada uno y vamos a ver 3 cosas de cada uno de estos 2 sacramentos, bautismo y santa cena. Primero vamos a ver su origen, vamos a ver el origen de estos sacramentos. Segundo vamos a ver su significado, el significado que tienen estos sacramentos. Y tercero vamos a ver el propósito, la bendición, la razón por la cual son tan importantes y tan valiosos para nosotros hoy. Entonces vamos a ver 3 cosas de cada uno. Cuándo fue originado, qué significa y cuál es su propósito. Entonces empecemos con el bautismo. Por favor, abran sus Biblias. Esto está raro, así. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Vamos a ver el origen y también un poco de... Todo ser humano fue creado y por lo tanto diseñado por Dios para entrar en una relación con Dios. Todo ser humano fue creado por Dios para estar en una relación con Dios. Cuando una persona inteligente hace algo, la hace con diseño. Y ese diseño nos muestra el propósito. Alguien creó, por ejemplo, esta taza. Por el diseño de esta taza, ¿ustedes qué creen? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su propósito? Pau. Sí, exacto, muy bien, recibe agua. Entonces fíjense que el diseño de esto nos dice su propósito. Cuando ustedes ven el diseño de esta taza, nos dice que este es un recipiente y ahí podemos poner líquidos, sólidos, sirve para que algo sea colocado allí.
Entonces, cuando Dios creó al ser humano, el diseño por el cual lo creó nos dice para qué fue creado el hombre. Y el hombre fue creado para estar en relación con Dios. En una relación, además, de obediencia a Dios. Muy bien, ya sabemos de qué trata el sermón de hoy, ¿verdad? ¿Sobre qué es? Sobre los sacramentos. Muy bien, los adultos estuvieron atentos. Gracias, David. Eso está bien, sobre los sacramentos. Realmente algo que sucede a menudo y es muy triste es que regalos de Dios tan maravillosos, tan preciosos y tan poderosos como son los sacramentos, nosotros los desaprovechamos. El sacramento es verdadero alimento espiritual para la fe nuestra. Y ese alimento viene por medio de la predicación de la palabra a través del sacramento visible. Pero cuando nosotros hacemos las cosas por hacerlas y sin entendimiento y sin la palabra de Dios, se pierde ese verdadero alimento y se pierde la esencia del regalo que el Señor nos está dando. Entonces hoy vamos a recuperar un poco de eso, vamos a recordar y a aprender qué significan y qué implican los sacramentos, gracias a que hoy, y mucho del significado del bautismo. Génesis capítulo 17. Vamos a leer algunos versículos saltados para no leer todo el pasaje, aunque yo espero y les pido que ustedes sí lo lean todo, para que además tengan el contexto de lo que estamos hablando. Pero por ahora vamos a leer los primeros 4 versículos. Génesis 17, bien. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de muchedumbre de naciones. Vamos a saltar al 7.